Hoy por hoy Sevilla, con Salomón Achuel. Bueno, desde las instalaciones de Cash Barea, seguro que voy a contar con la complicidad del propio consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Badalera. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Digo con la complicidad porque lo primero que tenemos que hacer estando en un sitio como en el que estamos es saludar a Manolo Barea. Una persona, sin lugar a dudas, muy querida en Sevilla, muy querida en Andalucía, y aquí estamos, en su casa. Querido Manolo, muy buenas tardes y gracias por acogernos. Bienvenido. Bien hallado siempre. ¿Cómo estás? Bien. Encantado de saludarte y de tenerte. Totalmente a punto. ¿Cómo le dirías tú a los oyentes de Radio Sevilla que se encuentran en estos momentos y a esta hora del mediodía Cash Barea? Yo personalmente no he podido aparcar, con eso lo digo todo. Te he dejado el coche en Huelva. Gracias a Dios estamos en un gran momento, que ya era hora porque el año es un poquito difícil. Bueno, ahora seguimos conversando si te parece. Bueno, consejero, gracias de verdad por estar en esta edición de Hoy por Hoy. Hemos destacado en el comienzo del programa que es la primera vez que esto sucede. Claro, también hay una circunstancia que ayuda, y es que el pasado día 2 de diciembre tuvo lugar en el Parlamento de Andalucía la aprobación de una ley muy importante. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros para hablar de esa ley de espacios productivos de Andalucía y hacerlo desde el polígono de la Carretera Amarilla en Sevilla, que es uno de los más importantes de la provincia de Sevilla, concretamente en tamaño geográfico es el número 1 de la provincia de Sevilla, y hacerlo aquí en las instalaciones de Cash Barea, con Manolín Barea a mi izquierda, que además quiero reseñar que es medalla de Andalucía, nada más y nada menos. Y tengo la suerte de conocerle desde hace muchos años por mi vida profesional anterior en el sector privado. Así que un placer estar aquí. Bueno, vamos a ver, si le parece, consejero, a la hora de masticar la ley, lo primero que tendríamos que hacer, me parece, es saber de dónde venimos. O sea, quiero decir, a día de hoy, o por lo menos hasta el 1 de diciembre, cuál era el escenario y cuál es este otro que se abre a partir de ese día. Como bien decías antes, en Andalucía hay casi 2.400 polígonos industriales, casi 2.400, y repartidos por toda la geografía andaluza, porque hay polígonos en 540 municipios distintos, en 540 poblaciones distintas de distinto tamaño, corte y condición, hay un polígono industrial. Y en total acogen a entre un 15 y un 20% del tejido empresarial de Andalucía, que se dice pronto. Entre un 15 y un 20% de las empresas que tenemos en Andalucía y de los autónomos que tenemos en Andalucía tienen su actividad radicada en un polígono industrial. ¿Qué ocurre? Que queremos convertirlos en lugar de referencia para la captación de inversión industrial, queremos modernizarlos, queremos elevar su condición, ¿no? Y muchos de ellos la verdad es que no están en una situación óptima, ¿eh? Sabemos, yo creo que los andaluces, pues cuando das una vuelta por espacios productivos, polígonos industriales, que son los más importantes, te das cuenta de que las infraestructuras en muchos casos no son las adecuadas, de que el equipamiento no es el adecuado y de que si queremos que sean de verdad punta de lanza de nuestra actividad industrial y económica, pues hay que ayudarles, ¿no?, a modernizarse, ¿no? Y por tanto, desarrollar una ley que proporcione un marco normativo para ello es muy importante. Por dar algunas indicaciones, pensemos por ejemplo que el 40% de los polígonos, el 40%, no tienen siquiera una buena dotación de hidrantes o no cuentan con un punto de restauración, con un sitio donde comer, el 40%, ¿no? El 70%, ahora que es tan importante todo relacionado con la economía circular, la sostenibilidad, el 70% no tienen un punto limpio o no tienen una buena dotación de vigilancia y de seguridad. Y el 90%, es decir, la amplísima mayoría, pues no tienen, por ejemplo, un centro de empresas, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos es proporcionar un marco para que todo eso vaya poco a poco modernizándose. Y lo hemos hecho de una forma muy práctica. Primero, un diagnóstico realizado a partir de casi 500 polígonos industriales, 477 para ser exactos, para estudiar esa situación, ese punto de partida que trataba de describir de una manera breve, ¿no? Después ofrece una cosa para mí muy interesante, que es una clasificación. Es decir, si tú tienes un polígono industrial, lo primero que debes hacer, como en cualquier cosa en la vida, ¿no? Yo siempre digo que lo que no se mide no mejora, ¿no? ¿Cuál es mi punto de partida en dotación de infraestructuras y servicios, ¿no? Y eso lo vas a ver reflejado en una clasificación muy sencilla, que te va a permitir saber cuál es de dónde partes, ¿no? Después lo que hacemos es establecer las bases para esa modernización, ¿no? Por ejemplo, poniendo foco en la creación de una serie de figuras administrativas muy interesantes. Haciendo un símil evidente, vamos a declarar, ¿no?, la figura del espacio industrial protegido. Hacemos un símil con las especies protegidas, el espacio industrial protegido, que van a ser
polígonos, los que reciban esa calificación van a verse inmediatamente favorecidos por una tramitación administrativa más sencilla, van a verse también favorecidos a la hora de acoger proyectos industriales tractores y van a verse favorecidos también a la hora de optar a una serie de incentivos y de ayudas para la modernización de esos espacios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Después ponemos mucho foco en el modo de gestión de estos polígonos industriales. Volviendo un poco a la idea de antes, de que lo que no se mide no mejora, bueno, y lo que no recibe foco y atención es muy difícil que mejore, ¿no? Entonces nosotros recomendamos la realización de un plan director de cada polígono industrial. O sea, aquel que quiera, aquel munícipe, ¿no?, o gestor que quiera que su polígono industrial mejore, lo primero es hacer un plan director. Nosotros vamos a ayudar además en este tipo de cuestiones. Después vamos a impulsar una figura muy importante que son las entidades de gestión y modernización, lideradas por las propias empresas. Es decir, que las propias empresas que forman parte del polígono, al igual que una comunidad de propietarios bien avenida, pues sean las que estén pues conformando un órgano de gestión adecuado, entidades de gestión y modernización. Y después para municipios, ayuntamientos que tienen un número de polígonos importantes, por ejemplo Sevilla, que tiene 18, vamos a recomendar la creación de una oficina técnica de polígonos industriales para todo el municipio. Eso es muy útil. ¿Y cómo vamos a contribuir desde la Consejería en esa mejor gestión? Con la creación de un gabinete técnico de los polígonos industriales de Andalucía, que va a estar, pues ayudando, asesorando, a disposición de esas oficinas locales. Y por último, así en una descripción breve, hay que mencionar también que en esta ley, que es tremendamente pragmática, tremendamente práctica, que es lo que queríamos, una ley muy aterrizada, donde, evidentemente tiene que haber un cuerpo normativo y una base teórica y unos fundamentos de derecho, pero que la ley respirara pragmatismo, ¿no? Desde el principio van a hacer con una dotación de ayudas y de incentivos para la modernización de estos polígonos industriales. Y entonces, como anunciamos precisamente en el Congreso Nueva Industria en el sur de Europa, apenas hace 10 días, hemos conseguido además elevar la cuantía hasta 80 millones de euros para empezar a poner esos polígonos al día. Aparte de que la ley establece la existencia de un régimen de ayudas y de incentivos de manera estable en el tiempo. Pero para empezar, 80 millones de euros para modernizar espacios productivos, que siempre digo que son los polígonos industriales fundamentalmente, por toda Andalucía. Eso como primera descripción. No, está bien. Luego vamos a conversar, a partir de la 1 también nos acompaña, vamos a hacerlo con Álvaro Pimentel, que es él lleva el área de gobierno de Cartuja, pero lleva los parques innovadores, movilidad, economía y comercio. Lo digo por alusiones, en este caso, de alguna manera, el señor Pimentel va a representar a la totalidad de los municipios de la comunidad autónoma, porque claro, por lo que le hemos entendido al consejero de Industria, Energía y Minas, tras aplicar, más o menos por lo que he entendido, un gran DAFO y ver las debilidades, las fortalezas y demás, queda claro que los parques industriales en Andalucía a día de hoy dan más de lo que han recibido, porque estamos hablando de una masa social y económica muy importante, y por lo que entendemos ya era de ley ordenar esto un poco y ayudar, ¿no? Era de ley, y además creo que hay otro aspecto que es reseñable, y es que la ley parte de un consenso y tiene un apoyo social muy importante. Es decir, la ley la hemos desarrollado de la mano de la Asociación de Espacios Productivos y Polígonos Industriales de Andalucía. Tiene como punto de partida además un protocolo que firmamos con la Confederación de Empresarios de Andalucía. Tiene un apoyo muy importante por parte de los sindicatos mayoritarios y por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Es decir, ha habido como una gran complicidad, una gran red de relaciones diciendo es el momento de modernizar estos espacios que, como bien dices tú, aglutinan una actividad económica muy importante y quizás históricamente no han recibido un apoyo consistente y decidido por parte de las administraciones. Consejero, ¿hay algún precedente a nivel nacional de una ley de estas características? Sí, hay algún referente que hemos utilizado. Siempre, evidentemente, se trata de utilizar referentes y en la medida de lo posible mejorarlos. Así que hay una ley en la Comunidad Valenciana interesante, y también en Castilla y León hay algún referente interesante. Así que sí, hemos mirado marco normativo, pero yo diría, lógicamente, a día de hoy, siendo además la más reciente, que yo creo que la nuestra es ahora mismo, pues quizás la ley más ambiciosa en este ámbito a nivel nacional. Son muchos polígonos industriales. En el caso de Andalucía, lo volvemos a recordar, 2.379 en 540 municipios. ¿Cuál sería un horizonte óptimo a la hora de decir, ya se va notando todo esto? Aproximadamente
¿En qué plazo de tiempo? Bueno, es una pregunta interesante y quizás no fácil de responder, ¿no? Pero insisto en lo que comentaba antes, ¿no? El hecho de que la ley nazca con 80 millones de euros para empezar a hacer cosas, que es una cifra, ya digo, reseñable, ¿no? Y que da para hacer muchas cosas, ¿no? Y el hecho de que establezca un régimen de incentivos continuado en el tiempo, lo que te permiten ver es que esto va a ser una apuesta continuada en el tiempo, gobierne quien gobierne. Así con ese fin, con ese afán se deciden y se diseñan leyes, ¿no? E instrumentos normativos de este tipo. Yo diría además que el hecho de que una entidad de gestión y modernización, ese órgano de gobierno de un polígono industrial, tenga la ocasión de analizar cuál es su punto de partida y decir, oye, estamos en infraestructuras a un nivel avanzado u óptimo. Claro. Tenemos una calificación más fabril que comercial. Tenemos este grado de implantación de infraestructuras y servicios en el ámbito de la sostenibilidad, que es tan importante, y de la conectividad, en el ámbito de la digitalización. Esa foto yo creo que te va a permitir elaborar un buen plan director con el cual tener una hoja de ruta, que es lo que hacen las empresas. Curiosamente, los polígonos industriales acogen muy buenas empresas que suelen tener planes y presupuestos y estrategias a medio plazo, pero ahora se trata de que el polígono en sí tenga un instrumento o una visión de este tipo. A nivel global. Sí. Ahora vamos con el responsable, los gestores de este parque empresarial, pero me voy a Manolo Barea. Claro, Manolo es la voz de la experiencia y queremos saber, en un primer vistazo, qué le parece lo que acaba de escuchar con respecto a esta ley. Manolo. Bueno, eso abre muchas alternativas y además pues es ilusionante porque preocuparse del tema de los polígonos y ponerlo en movimiento y con esta alternativa y con estas expectativas que nos abren, yo lo veo bastante interesante. Intervenga en el momento que lo creas conveniente, estamos en tu casa, bueno, ni que decir tiene. Francisco Ricón es el presidente de la Junta Directiva de esta comunidad de propietarios del Parque Empresarial Pica, es también su director territorial de Ibermutua. Hola, Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Eduardo Castro es vicepresidente de esta Junta Directiva, director general de Eduardo Castro Motors. Hola, Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se trata de conversar, se trata de enriquecer con el debate con respecto a esta ley que prácticamente se está presentando, aunque tuvo lugar el pasado 2 de diciembre, pero bueno, para el gran público esto viene muy bien y a mucha gente conocer todo esto. Fran. Bueno, nosotros llevamos muchísimos años intentando visibilizar y concienciar a la administración pública de la importancia de los polígonos industriales, así que vaya por delante el agradecimiento al consejero y a su equipo, a Cristóbal Sánchez, que ha habido voluntad política para esto sacarlo adelante. Muchas veces nos hemos sentido un poco como Teruel, que no existíamos, y el otro día estuve yo también en el NISE, coincidí con el consejero y en el Ayuntamiento de Sevilla, y hablaba de ese concepto de los polígonos industriales que nos recuerda a los años 80, en blanco y negro, y me dio por mirar la definición que la RAE hace del término poligonero. Y si me van a permitir, lo voy a leer. Bueno, por favor, está en tu casa. Perteneciente o relativo al extrarradio de las grandes ciudades, habitado por las clases humildes, dicho de una persona que frecuenta dichos barrios y muestra un aspecto y un comportamiento vulgar. Entonces, ¿esa es la definición en el RAE? La RAE de poligonero. Entonces, los 2.379 polígonos industriales, las 600.000 personas, las 46.000 empresas y los 10.000 autónomos que cada día trabajamos en los polígonos industriales para intentar cambiar esa imagen que la RAE tiene de nosotros, que la sociedad, en un sentido amplio, también pueda tenerla, intentar mostrar que los polígonos industriales somos un ecosistema lleno de vida, donde hay un trasiego de clientes, de empresas, y que intentamos aportar innovación, emprendimiento, que actúa como palanca para otras empresas y, sobre todo, aporta bienestar social. ¿Por qué? Porque generamos empleo. Entonces, bueno, ahí estamos intentando trabajar y para cambiar y para modificar esa imagen, ¿no? Que es lo último que has dicho, es que me ha llamado la atención. ¿Cuáles eran las últimas? Y que muestra un aspecto y un comportamiento vulgar. Eduardo Castro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos ha dejado el señor Rincón un poco descolocado. A ver, Eduardo, con respecto a esta nueva ley, impresiones. Bueno, nosotros estamos bastante ilusionados de que tuvimos la noticia de esta ley, porque claro, nosotros llevamos trabajando aquí 20 y tantos años, intentando mejorar polígonos y haciendo muchas cosas que creo que es importante para cualquiera que quiera tener un negocio en un polígono, como ya tenemos muchos, pero hay mucha gente que quieren buscar polígonos importantes en Sevilla, de fuera, y nosotros
creemos que somos de los polígonos, como ha dicho antes el consejero, de los más importantes de Andalucía, y entonces estamos intentando de que mejore mucho esto. Entonces, claro, tenemos la ayuda del ayuntamiento, que el presupuesto no es muy grande y siempre estamos agradecidos, pero queremos, claro, por supuesto, que esto mejore y que esto vaya cada vez más arriba, porque nosotros en nuestro caso estamos en la misma ciudad prácticamente, entonces tenemos que adecuar el polígono al sitio que estamos, y lo que ha dicho mi presidente, que parece esto o sea, que hay mucho que hacer. Yo lo creo, consejero. A esas apreciaciones de Eduardo Castro y del señor Rincón. Bueno, yo creo que el señor Rincón nos ha puesto un poco en, ¿no?, la pelota en el punto de penalti, ¿no?, en el sentido de que evidentemente, cuando uno está hablando de casi el 20% del tejido empresarial de Andalucía, es que son palabras mayores, ¿no? Y esa definición de la Real Academia Española, desde luego que está desfasada y obsoleta por completo, ¿eh? No es eso como... Lógicamente, en el desarrollo de esta responsabilidad, de esta actividad, yo viajo por toda Andalucía y en muchas ocasiones las empresas que visito están citas en polígonos, ¿eh? Y por tanto, al revés, ¿no? Hoy día son punta de lanza de sectores en los que Andalucía es muy competitiva y, como decía, solemos visitar empresas que están en la vanguardia de sus sectores correspondientes. De lo que se trata ahora en muchos casos es de que el propio polígono o espacio empresarial que les acoge tenga, como decía, una hoja de ruta hacia su modernización y hacia convertirse en lugares favorables, amigables para la inversión. ¿Y eso qué implica? Conectividad, sostenibilidad, circularidad, que haya un punto limpio, que haya buenas infraestructuras, que haya... Es decir, y también un plan director de hacia dónde queremos ir con él, ¿no? Yo creo que, por eso insisto en el pragmatismo de la ley, ¿no? En el caso de Sevilla Capital no hay ninguna pega, porque está aquí el señor Pimentel y además no para de estar con el móvil, con lo cual estará apuntando muchas cosas, seguro que sí. Pero claro, el consejero lo es de toda Andalucía. Y queremos saber exactamente y concretar aún más, si es posible, por ayudar. ¿Cuál es el rol que debe cumplir cada ayuntamiento a la hora de que todo esto sea una realidad? Ayuntamientos hay, como decía, ¿no?, pequeños, grandes, de todo corte y condición, ¿no? Pensemos que hay, creo que es una forma también interesante de decirlo, hay un polígono en el 70% de los municipios de Andalucía, en el 70%. Hay como mínimo un polígono. Como mínimo un polígono. Y entonces, nosotros lo que les pedimos es, bueno, que le presten atención. Hay un marco además de colaboración ya muy establecido que para nosotros es un punto de partida interesante. Nosotros intentamos siempre relacionar nuestras iniciativas clave y nuestras líneas de acción, ¿no? Nosotros pusimos en marcha la Red de Ciudades Industriales de Andalucía, que agrupa ya a 124 municipios de toda Andalucía. Son municipios que han apostado por la industria. Y esa apuesta se traduce en agilidad administrativa, en bonificaciones fiscales, en la elaboración de un cuaderno de ventas, en ponerse bonito para captar industria. Vale. En esos 124 municipios hay polígonos. Por tanto, yo creo que ahí tenemos un punto de partida muy interesante. Yo creo mucho en el concepto de masa crítica, ¿no? Es decir, ahí tenemos ya una base sólida en la cual desde la cual empezar a trabajar y a ponerle foco, aún más foco, mayor foco a los polígonos industriales. Señor Rincón. Sin duda, ya hemos dicho que esta ley es un avance muy importante para nosotros. Sí es cierto que es una ley larga, que son 92 artículos, si no recuerdo mal. Ahora tiene que desarrollar su reglamento. Y también nos encontramos con un problema importante, que de esos 2.400 polígonos industriales, prácticamente o casi el 85-90% carecen de ningún sistema de gestión, ni comunidad de propietarios, sino que nos debemos a que un empresario del polígono tome un poco el mando y actúe como interlocutor con el ayuntamiento. Entonces, bueno, eso puede ser una dificultad a la hora de implementar esta ley, que ciertamente viene muy bien, pero luego tenemos que contar con esos pequeños municipios, con esos pequeños polígonos, que a la hora de implementar, pues a través del reglamento que se desarrollará ahora, veremos también cómo llegamos, ¿no? Yo creo que es interesante, me alegra mucho que haga el comentario el señor Rincón, ¿no? La ley está en práctica y está diseñada de una forma tan aterrizada, que realmente en el 80-90% de sus preceptos no es necesario esperar al desarrollo reglamentario. O sea, la ley tal cual ya fija un marco normativo tremendamente operativo. El reglamento complementará algún detalle puntual, ¿vale? Pero no es de estas leyes que es solo un marco teórico y que sin reglamento prácticamente no dan lugar a la acción, ¿no? No es el caso. En un 90% de su contenido
Ya está, ese es el marco aplicable y por tanto tenemos que ir a ello. Quizás concretando algo más la respuesta, ¿no?, a tu pregunta, Salomón. Yo creo que los ayuntamientos que digan yo de verdad quiero tener un parque empresarial en condiciones, quiero captar industria, quiero transformar o contribuir a la transformación económica del municipio, el polígono industrial o los polígonos industriales son un gran punto de partida. Por tanto, el ayuntamiento tiene que dar el paso para que se constituyan esas entidades de gestión y modernización. Y con eso arrancamos, con eso y un plan director arrancamos, sabiendo que los 80 millones de euros de los que hablaba antes van a ir a los mejores proyectos. Casi todo lo que hacemos en la consejería, con alguna excepción, se realiza en concurrencia competitiva. ¿Qué quiere decir? Que las ayudas van a ir a los polígonos industriales que presenten mejores iniciativas. Por tanto, desde aquí, una llamada a los ayuntamientos, que ya muchos están en ello, o sea, ya muchos están tremendamente activos, porque lo vemos en las reuniones de la red de ciudades industriales, ¿no? A dar pasos y a animar a constituir esas entidades de gestión y modernización y a echar a andar en la mejora de sus polígonos industriales en el marco de ese desarrollo normativo que permite la ley, ¿no? Lo decimos porque aquí todo el mundo tiene deberes. O sea, en un momento determinado hay que contar también con cierta colaboración desde las administraciones. Eduardo, ¿qué querías apuntar? Pero yo simplemente vender un poco las bondades de nuestro polígono. Hemos trabajado mucho tiempo, tenemos un parque limpio, tenemos un punto limpio, tenemos mucha infraestructura y organización de todo, como es la policía que tenemos contratada, los guardias de seguridad. Tenemos muchas cosas que cuando vienen aquí los empresarios y ven todo lo que hay, se ven como más seguros que en otros polígonos, estando tan cerca de la ciudad, pues tenemos muchas ventajas de todo, ayuda de la policía local, muchas cosas. Entonces, quiero vender polígono como que con todas estas ideas nuevas y todo, seguro que nosotros vamos a luchar a tope por conseguir lo máximo posible de todo, eso es seguro. Le voy a pedir al consejero una reflexión, porque es que la intervención del señor Rincón nos ha dejado un poquito ahí como diciendo, pero bueno, ¿y esto? ¿De dónde viene esto, no? Esa definición. ¿Llegará un día en el que, consejero, cuando hablemos de polígonos industriales, ya no lo hagamos y hablemos de parques empresariales? Bueno, yo creo, fíjate, casi le daría un poco la vuelta a tu pregunta, Salomón, porque la ley se llama de espacios productivos de Andalucía. Y espacios productivos incluye parques empresariales, incluye, parques sofisticados como puede ser Cartuja o como puede ser el Málaga Tech Park, ¿de acuerdo? Pero la mayor parte son polígonos industriales. Por eso yo siempre que me refiero a la ley, el término que más repito es polígono industrial, porque hay que ponerlo en valor, hay que sacar pecho, ¿no? Hay que ponerlo bonito, es decir, vamos a ver, espacios productivos de Andalucía, sí, porque es un término más correcto que engloba también a esas realidades más modernas, si quieres. Pero ya ves que yo todo el tiempo hablo de polígonos industriales y creo que el cambio estará en cuando hablemos de ellos con más orgullo, con más confianza, de la que desde luego permite esa definición tan obsoleta de la Real Academia en este caso. Es imprescindible hacerlo, hablar con orgullo, como usted dice, señor Rincón. Sin duda, yo creo que lo que hay que darle la vuelta a ese concepto y yo me siento orgulloso de ese poligonero, de trabajar en este polígono, yo y multitud de empresas y trabajadores en Sevilla, en la comunidad autónoma. Solo por un dato. Orgulloso de serlo. Sí, absolutamente, con mucha honra. El turismo, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, en términos de Producto Interior Bruto, aporta un 17-18% la ciudad de Sevilla. Cuando hablamos de los 18 polígonos industriales, casi llegamos al 50%, 20% en términos de la provincia. Por lo tanto, lo que solicitamos y afortunadamente lo tenemos, y también con el ayuntamiento tenemos una relación muy buena, es que los polígonos estamos ahí, que somos un pulmón económico de esta ciudad y que también formamos parte de ella. Es que no solamente la ciudad, señor Rincón, por supuesto Sevilla capital, pero uno piensa en polígonos industriales, Alcalá de Guadaira, Rincón, sí. Es que hay tantos sitios, hay tanto de lo que podríamos hablar. Manolo Barea, ¿quieres comentar algo? Que casi ya vamos a despedir al consejero. No, es interesantísimo todas las sesiones y todas las explicaciones que nos ha dado, y yo que llevo aquí casi 50 años ya establecido, he visto cómo ha evolucionado el polígono y cada día más y cómo desde la dirección del polígono a todos los compañeros pues se han prestado a que esto cada día tenga una mejor comunicación
y estamos preparados para todo lo que venga. ¿Aquí qué había hace 50 años, Manolo Barea? Aquí había muy poquitas cosas, Ecobol, que fue Ecobol, Valentín Álvarez Vigil, madre mía. El Tito Valentín, y poco más, había talleres de automóviles. Pero y tal, mucha tierra, mucho albero. mucho albero, y todavía ahí queda, ni estaba lo del parque de bomberos, ni había muchísimas cosas. Y esto ha evolucionado y cada día más, además, ¿no? Afortunadamente. Y además que estamos dentro del centro de la ciudad, que el Corte Inglés está ahí en la esquina. Es que está ahí, perdón, pero es que está ahí a 10 minutos, mal contado. Absolutamente. Con lo cual vosotros lo del extrarradio, no sé yo. Consejero, ¿se nos olvida algo con respecto a la ley que sea importante destacar? ¿O prácticamente ya está Para todo mí destacar abarcado? el trabajo del equipo. Tengo la suerte de que me acompañe hoy aquí el viceconsejero, que ha sido realmente el alma de la preparación de toda esta ley, y también mis delegados territoriales y toda la gente que, en colaboración con sus respectivos asociaciones provinciales de polígonos, etcétera, nos ha permitido poner en marcha, insisto, un marco normativo con la teoría justa y sobre todo con mucho pragmatismo, que estoy seguro de que va a permitir avanzar de manera muy decidida en estos espacios, ¿no? Porque además todo eso va a redundar en la creación de puestos de trabajo en toda Andalucía. Es que esto es así, cuanto más atractivo sea, más empresas. Usted viene del ámbito privado, sabe perfectamente cuando una empresa se quiere instalar, dice, a ver, necesito qué, comunicaciones, estado de revista, digitalización. Tenemos 40.000 empleos industriales más que hace 5 años, 40.000 empleos industriales que, como todo el mundo sabe, son empleos más estables en el tiempo y con una retribución media más alta. Y el empleo industrial en Andalucía en el tercer trimestre de este año 2025 está creciendo a tasas del 7% frente al año anterior. Buena parte de eso, no tengo el dato exacto, pero buena parte de ese crecimiento de empleo, ¿dónde se produce? En los polígonos industriales. Así que... También, por cierto, en el sector aeronáutico. La última vez que hablamos en Nice fue con el viceconsejero con respecto al tema Aerópolis 2, la demanda que hay de empresas, afortunadamente, que en ese sector se quieren instalar. ¿Cuándo va a haber fumata blanca con respecto a esas nuevas instalaciones? Se lo decíamos al viceconsejero el otro día, porque si hay un Aerópolis, lo suyo sería que existiera un Aerópolis 2 al lado, ¿no? Por operatividad me refiero, ¿no? Lo primero que, como siempre me gusta explicar algo de contexto, ¿no? Es el momento tan interesante, tan estimulante que vive la industria aeroespacial y defensa, ¿no? Evidentemente, en parte explicado por razones geopolíticas, bueno, pues ahora mismo son sectores que están al alza, ¿no? Y Andalucía reúne las condiciones para jugar un papel ahí muy importante, porque tenemos a las 4 grandes empresas tractoras, que son Navantia, Santa Bárbara Sistemas, Airbus e Indra. Las 4 están en Andalucía y, por tanto, también en la estrategia industrial del Ministerio de Defensa, Andalucía juega un papel importante. ¿Cuál es nuestro papel como administración? Favorecer, de nuevo, la creación de riqueza, inversión y empleo industrial, ¿no? Nosotros hay que tener en cuenta lo siguiente: la actividad aeronáutica se desarrolla de manera especialmente concentrada en las provincias de Sevilla y de Cádiz. Ahí es donde está el fuerte del ecosistema. Pensemos que hay 148 empresas aeronáuticas o aeroespaciales en Andalucía, 148, 128 están entre Sevilla y Cádiz. Nosotros lo que no queremos es que se nos escape ni una sola oportunidad. Eso es lo más importante. Son las empresas las que eligen dónde ubicarse. Y por tanto las necesidades no son siempre homogéneas. Hay empresas que les interesa más, por ejemplo, la cercanía a un aeropuerto. Hay empresas que lo que quieren es disponer de energía, de suficiente potencia energética, porque hay actividades muy demandantes en energía aquí. Hay empresas que quieren estar cerca de una cadena de valor, de unos proveedores, de unos suministradores, ¿no? Y lo que no queremos es que se escape nada. Por tanto, ¿qué estamos poniendo en marcha? Un estudio para analizar las tendencias, para ver dónde están las necesidades exactas del sector y para ver cuáles son las posibles ubicaciones de toda la provincia de Sevilla. Lo hemos circunscrito a la provincia de Sevilla. ¿Hay muchas? ¿Habría muchas? Hay unas cuantas, sí. Pensemos, insisto de nuevo, no es la idea, ¿no?, que en Jerez, por ejemplo, se han puesto en marcha actividades en mantenimiento y reparación de aeronaves muy interesantes que también hemos propiciado, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es estudiar la provincia al completo, la provincia en su conjunto, y por supuesto que la Aerópolis va a ser también uno de los ingredientes, ¿no? Pero son las empresas las que eligen. Pensemos, por ejemplo, el caso de Pilatus, que ha elegido por razones relacionadas con suelo y con potencia implantarse en Carmona. Eso forma parte de este ecosistema. Es Sevilla y Cádiz, la Aerópolis con un papel importante, pero que evidentemente tenemos que acompañar de un estudio más completo que permita eso, que no se escape ni una sola oportunidad. Como remate, entonces, por ejemplo, Rinconada, Carmona, ¿qué otra? Alcalá, Carmona, Alcalá de Guadaira, Alcalá, Utrera, Rinconada. Es decir, es que
E insisto que también hace poco visité empresas muy interesantes que estaban en Santiponce, que no es un municipio que a uno le venga a la cabeza inmediatamente en relación con el sector, pues varias empresas radicadas en Santiponce. Jorge Paradela es consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía y hoy se ha acercado hasta este Parque Empresarial Carretera Amarilla Pica a explicar esta nueva ley que se aprobaba en el Parlamento de Andalucía del pasado día 2 de diciembre. Consejero, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Gracias de verdad. Seguimos de inmediato. Hoy por hoy Sevilla, con Salomón Achuel. Álvaro Pimentel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ha estado atento a la conversación que hemos mantenido con el consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Minas también, porque la verdad es que esta ley del día 2 de diciembre tiene un desarrollo interesante. Pues sí, yo creo que es una ley muy interesante y sobre todo que tenemos que ponernos las pilas para que sirva. Nos da un abanico de posibilidades y los ayuntamientos junto a los empresarios de los polígonos pues tendremos que trabajar mucho pues para utilizar esas soluciones que la ley da. Ya estamos hablando con algunos polígonos, ya estamos hablando por supuesto con la Junta para incluso ir a la primera convocatoria de subvenciones, que por lo que han dicho públicamente, febrero, marzo puede que salgan, e iremos con algún proyecto de la mano precisamente de este polígono. Ha dejado claro el consejero que independientemente de plantearlo y de plantarlo en tiempo, hay que hacerlo también en forma. O sea, es que al final hay un capítulo muy importante, 80 millones de euros, pero hay que lucharlo. Por supuesto, y en eso está el Ayuntamiento de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla le ha dado una preferencia estratégica a los parques empresariales de nuestra ciudad. Comparto con Fran Rincón, que está aquí con nosotros, pues la importancia que tienen en el PIB de la ciudad y en el empleo de la ciudad, y para nosotros es una de las banderas en el ámbito económico que tenemos que defender y tenemos que agitar también para atraer nuevas empresas que se quieran instalar en los parques empresariales. Luego, si le parece, comentamos lo del tanque de tormenta, que es que nos parece muy, muy interesante. Antonio López Balbuena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio es el presidente de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla. Bueno, impresiones con respecto a lo que ha contado el consejero. El consejero realmente lo que nos ha contado es muy importante. Es algo que tenemos que celebrar porque llevamos directamente trabajando desde el año 2019 sobre ello. Ha sido muy importante la gestión del viceconsejero Cristóbal Sánchez en la aportación para este documento. Muy importante, voy a dar unos pequeños flash. Adelante. Muy importante lo que ha dicho el consejero, considerar a los espacios productivos como más importantes los polígonos industriales como tal y utilizar su nombre de la misma manera que utilizamos barrio de la Macarena, barrio de Triana, barrio de San Bernardo, y no perdernos en lo que sería, como vive mi hijo, en el núcleo residencial Nuestra Señora de la Condesa, y se me pierde ahí. Polígono industrial define perfectamente, todos lo entendemos, lo que se trata. Y es importante también el hecho de que por primera vez en 30 años que llevo en esta actividad, en 30 años, que un consejero ha visitado un polígono industrial como tal polígono industrial. Ha visitado empresas. ¿Lo dice usted por lo de hoy? Sí, sí. Ahí me he perdido, perdón. No conocía esta circunstancia. Quiero decir, había un ofrecimiento de explicar esta ley y hemos dicho, consejero, el día indicado es este porque estamos en... Y él ha dicho, adelante. Me gusta la idea de hacerlo desde aquí. Pero esta circunstancia no la conocía, de que no... Mi vicepresidenta ha conseguido lo que yo en 30 años no he conseguido, que es que un consejero visite un polígono industrial como tal polígono, no a las empresas, que ha visitado muchas grandes empresas tractoras, extraordinario, pero no un polígono industrial. No solamente eso, durante 30 años en cada campaña electoral yo he presentado preguntas a todos los candidatos. Y la pregunta era, ¿qué va a hacer la Junta de Andalucía para los polígonos industriales directamente o a través de los ayuntamientos? Fíjate qué pregunta tan sencilla. Pues, ¿qué he recibido? Pues silencio administrativo. Ni en campaña ni fuera de campaña he recibido ninguna contestación. Y entonces, por primera vez, hay una contestación, una respuesta por un consejero, por la Junta de Andalucía. Por lo tanto, esto hay que celebrar enormemente.
nos plantan una ley muy elaborada, muy trabajada, que nosotros no obstante vemos dificultades de muchas cosas de aplicación. Por ejemplo. Pues por ejemplo sería a la hora de los antiguos polígonos industriales como es este o como es el mío, como la mayoría de los de Sevilla, la cuota, el nivel de aprobación que va a requerir hacer esas entidades gestoras, que requieren un nivel que supera lo que es una mayoría simple. 3/5. Va a necesitar pues mayorías cualificadas. Y esto no va a ser fácil. No va a ser fácil porque más mayorías cualificadas quiere decir de los propietarios empresarios y no de los asistentes. Ahí va a ser la mayor dificultad para que antiguos polígonos industriales se puedan incorporar. Y ahí lo recomendable que es hacer pedagogía. Pues hay mucha pedagogía o las leyes modificarla para simplificar, llegar a la mayoría simple. Delegado, ¿alguna idea? Hombre, yo creo que a ver si en el reglamento que está en elaboración, ahí es donde creo que se debe de hacer estas modificaciones, porque efectivamente Sevilla tiene unos parques empresariales, unos polígonos industriales antiguos. Algunos tienen muchísimos años. Y eso al final genera este tipo de problemas. No solamente genera problemas urbanísticos, sino también administrativos de este tipo. Por lo tanto, yo creo que empujaremos, yo estoy convencido que desde la asociación y desde el ayuntamiento empujaremos para ver si podemos conseguir ese cambio. En el caso que nos ocupa, aquí, claro, ¿cómo eso lo lleváis? Efectivamente, esto es una comunidad de propietarios. Como cualquier oyente que vive en un edificio con sus vecinos, al final estamos hablando de propietarios, no de los que acuden a la reunión de la comunidad. Por lo tanto, va a ser más difícil aprobar esas entidades de gestión y modernización, teniendo en cuenta no el quórum de los que asisten a la reunión de la comunidad de propietarios, sino a los propietarios. Y eso tenemos que verlo en el reglamento y era uno de los puntos que desde las asociaciones le hemos comentado en el desarrollo de esta ley. Pero a la postre, si no se crea todo esto, pierden todos. Sin duda, que el fin de la ley, las entidades de gestión y modernización, eso es lo que el avance importante, la profesionalización de estos polígonos industriales a través de esa entidad de gestión, y esto lo dificulta. Veremos, como dice Álvaro Pimentel, vemos en el desarrollo del reglamento si esto lo podemos ordenar, organizar y planificar de una forma más sencilla. Manolo Barea, tú que has visto tanto, ¿qué consejos darías a los más jóvenes en un momento determinado? No estamos hablando ahora del PICA, estamos hablando de la totalidad de los polígonos industriales de Andalucía. A mí realmente el presidente de todos los polígonos me ha abierto una expectativa que desconocía por completo. Y después con la explicación de Álvaro y más ya me he centrado un poco más, pero yo en estos temas realmente nunca había penetrado y tenía un desconocimiento absoluto total. Abre muchas expectativas para los polígonos industriales. Estoy viendo que no están teniendo en cuenta cuando antes éramos un olvidado. Está claro que cada uno tiene que poner de su parte, porque si no, Antonio, esto va a ser muy difícil. Pero seguiremos luchando, si hemos estado luchando 30 años, seguiremos luchando otros 30 más, hasta que eso se convierta. Y en ello contaremos lógicamente con Pimentel, con el delegado de Economía. Lo del tanque de tormentas, esto es muy importante. Bueno, esto era un proyecto que estaba en el cajón y el alcalde lo ha sacado del cajón. Esto está ya en Masesa haciendo los estudios previos y toda lo que es la tramitación administrativa para realizar lo que es el proyecto constructivo. Es una obra muy cara, una obra con un costo muy importante, varias decenas de millones de euros. No estamos hablando de una obra pequeña. No hay tampoco por qué pagarlo al contado. Por supuesto que no, y estamos como con otras obras de infraestructura necesarias para la ciudad, pues hablando evidentemente con los ministerios y con Europa para ver la posibilidad de financiación a través de fondos europeos. Le voy a dar la vuelta. El día del chaparrón. Eso como, Eduardo, ¿cómo se vivió aquí en el polígono Gardera Amarilla esos 115 litros por metro cuadrado en horas? Bueno, pues se vivió con bastante miedo porque creíamos que iba a arriarse todo. Tuvimos suerte y ¿No se arrió todo? No se arrió. Un poco en algunos sitios, pero no demasiado. Por supuesto, el tanque de tormenta, este proyecto tan importante que creemos que tenemos que tener, nos parece bien que el ayuntamiento haya cogido esta historia para intentar hacerlo. Claro, aquí se puede financiar
con miles de maneras de hacerlo. Y eso hace falta. 120.000 metros cúbicos de capacidad, el más grande de Sevilla. El más grande de Sevilla. Y yo creo que tiene la capacidad, creo que los demás que tenemos no superan la capacidad de este tanque futuro. Clave para solucionar problemas en áreas como, por ejemplo, Montesierra y Sevilla Pues donde viven 140.000, ya me pierdo, 150.000. En el distrito posiblemente vivan 150.000. Aprovechando que el Pisuerga pasa por las circunstancias de Fibes, delegado, échenos una mano también, porque a Eduardo Castro precisamente le pilló el día de tantísima agua en el Salón del Motor. Emitíamos este mismo programa, se tuvo que suspender aquello. Y claro, la problemática allí está siendo importante, porque los eventos que se siguen celebrando están tirando mucho de grupo electrógeno. O sea, porque es que todavía está aquello... Una duda, señor Pimentel. Claro, cuando preguntamos qué es lo que había pasado, resulta que, digamos, si fuera un barco de guerra, diría que el Centro de Información y Combate, que es un poco el cerebelo en el caso de Fibes, se encuentra bajo suelo. O sea, todo el tema de electricidad, etcétera, etcétera. ¿Se plantea el Ayuntamiento de Sevilla? Porque claro, esto de que te caigan 115 litros por metro cuadrado, dice, bueno, esto es una vez, cuidado con el tema de cambio climático, que esto hay que tenerle mucho respeto. ¿Se plantea el Ayuntamiento de Sevilla levantar todo lo que hay abajo, sacarlo a cota cero? La capital de Andalucía no puede estar dependiendo de organizar un evento si llueve mucho o no. Bueno, está claro que ese día fue una circunstancia que nunca se habían dado. Pero puede volver a pasar, ¿eh? Yo no digo que no, pero yo creo que era una circunstancia que nunca se habían dado. Todo el grupo de electricidad se había renovado para la cumbre de la ONU, y ahí en esas obras estuvo metido no solamente el Ayuntamiento de Sevilla, sino muchas más instancias administrativas por la importancia del evento de la ONU, y técnicamente se decidió ponerlo allí. Yo quiero confiar siempre en los técnicos, que son los que saben más. Pero de la materia. Lo que está abajo, ¿no? Si usted a lo mejor no había ni nacido cuando se hizo aquello, hombre. Estamos hablando de lo que hay abajo. Pero que todo eso se había renovado y se había puesto abajo. Y no es mejor sacarlo de ahí. Ahora están los técnicos estudiando y viendo. Yo también quiero decir que por allí pasa el arroyo de Ranilla, y el arroyo de Ranilla iba con 115 litros, como nunca ha estado. Bueno, lo dijo el alcalde al día siguiente, hicimos el programa en la calle, si ven ustedes que ha sido el arroyo de Ranilla que el lío lo forma ese arroyo que está allí. Que está allí, que pasa por abajo. Y aunque esté entubado, pero al final ya. El arroyo... Si canta. Cuando hay grandes avenidas provocadas por la lluvia, al final se dice que el río va con la escritura de propiedad debajo del brazo y van buscando sus cauces naturales, y al final pues pasó lo que pasó. Pero como ustedes, ¿quién es? Y también el delegado de Economía, independientemente del de Movilidad, por eso le preguntaba si el Ayuntamiento se plantea, el equipo de gobierno, levantar esas instalaciones. Estamos estudiando las soluciones más óptimas para que no vuelva a suceder lo que pasó. Tiene que ver con Sevilla por ejemplo, el tema Tranvibús, aprovechando ya Antonio, yo voy con ello, pero tengo al señor Pimentel y son muchos aspectos lo que podemos comentar con él. ¿Qué tal está funcionando? Pues está funcionando muy bien, y por cierto, para en este polígono o acerca a las personas a este polígono y los deja en Nervión en escasos 5 minutos ahora mismo, y los dejará en 15 minutos en la Plaza del Duque, o 15 o 20 minutos en la Plaza del Duque. Está funcionando muy bien. ¿No le llegan quejas? Nos están llegando quejas de conductores que viven en Sevilla, gente que vive en Sevilla y dice, nos han quitado 2 carriles, esto es un agobio. Cada vez más puntuales esas quejas. Pero esto no, yo lo he dejado muy claro, esto no era un proyecto de este gobierno, fue un proyecto heredado, que el que hizo el proyecto pues decidió quitar 2 carriles, pidiendo unos fondos europeos que, en fin, son muchísimos millones de euros que no podíamos devolver, porque ya estaban ejecutados. ¿Y si al final el tiempo demuestra que esto no ha terminado de funcionar bien? Bueno, yo creo que va a tener que funcionar bien, porque de hecho lo está haciendo ya, y estamos teniendo casi 6.000 viajeros al día. Cuando todavía no llega a la Plaza del Duque, las obras del Duque van bien. Yo estoy convencido que va a ser de utilidad para muchos sevillanos. Ahora mismo el atasco, digamos, o el tráfico más intenso se produce en la rotonda de acceso a la A92, porque antes de 3 carriles se pasaba 1 y ahora de 2 se pasa 1. Pero son los mismos coches pasando por allí, porque al final es como un embudo. Hay un solo acceso o un solo carril de acceso a la A92. Estamos hablando con la Junta para intentar reordenar aquello para
para que no haya tanta retención, pero ojo, era la misma retención que había antes, la misma. Lo que pasa es verdad que había 3 carriles y ahora hay 2, pero era la misma retención. Estamos monitorizando a través de las cámaras y de los sistemas de gestión del tráfico todos los días aquella zona, al igual que otras zonas, pero le estamos prestando especial atención a esa zona. Y ahora el tráfico, por mucho que escuchemos algunas quejas, el tráfico va normalizado absolutamente. Que en horas punta hay un tráfico más intenso, claro, igual que había antes. Lo quiero dejar claro, igual que había antes. Y los datos no nos engañan, y yo invito a cualquiera que venga una mañana y lo vemos en el control de gestión del tráfico con las cámaras. Efectivamente, en horas punta, al igual que pasaba antes, pues en horas punta hay un tráfico más intenso, pero ya se está normalizando, Vamos, está normalizado y lleva ya tiempo. Y estoy convencido que el BTR va a ser un éxito. Antonio López Balbuena quiere intervenir. Sí, era sobre el tanque de tormenta, porque es una referencia de que la primera noticia que yo tuve fue en el año 2004. Entonces se valoraba en 30 millones de euros el hacer ese tanque de tormenta. Actualmente creo que anda por 75 millones de euros. Entonces no basta solamente con el deseo, sino que buscar esas dotaciones económicas que sin lugar a dudas se pueden buscar de la Comunidad Europea. Con ello también quiero hacer un homenaje, dado que estamos en carretera amarilla, a Ginés Pastor. Ginés Pastor, desde el año 2004, repetidamente, constantemente, en todas las reuniones que teníamos, sobre todo con EMASESA, ponía siempre su constante pregunta sobre el tanque de tormenta. El tanque de tormenta que nunca nos llega y que pueden pasar, y de esto han pasado ya pues 20 años. Por lo tanto, espero que no pasen más de 5 donde ya tengamos una respuesta sobre él. Vale. El PICA también ha aprobado, por cierto, por unanimidad, solicitar al Ayuntamiento el nombramiento de una glorieta en homenaje a Eduardo Pérez Herrera, viuda de Mariano Terry. Efectivamente, una vez que se concedió esa merecida rotonda a don Manuel Barea, que lo tenemos aquí, que yo creo que era una necesidad. Medalla de Andalucía. Después de Andalucía, que no tuviera su nombramiento en carretera amarilla, creo que no estaba bien. Por favor. Así que afortunadamente el ayuntamiento accedió, y ahora también el Grupo Terry es un grupo importantísimo dentro de carretera amarilla, que también ha aportado muchísimo estos últimos años, y entendíamos también merecedor de esa rotonda. Eduardo Castro, ¿querías comentar algo? Bueno, yo estoy encantado de que nos hayan aprobado lo de Barea, porque se lo merece, y también se lo merece el Grupo Terry por lo que hizo Eduardo por este polígono. Como se lo merece otra serie de gente, otra serie de cosas, pero iremos poco a poco intentando de valorar los tesoros que tenemos dentro de nuestro polígono. Señor Pimentel, en Nice precisamente también se presentó un tema muy importante, muy interesante. Pues sí, presentamos los cuadernos de venta de los 18 polígonos industriales, parques empresariales de la ciudad de Sevilla. Esto era una petición histórica que tenían la asociación de los parques, y a través de la ley de espacios productivos y sobre todo de la red de ciudades industriales de Andalucía, que nos hemos adherido, que se ha adherido a esa red, que creo que también está haciendo una gran labor, pues decidimos hacer estos cuadernos de venta donde ponemos las bonanzas ya escritas sobre nuestros parques empresariales, el empleo, la ubicación, el precio del metro cuadrado, porque al final lo queremos utilizar para que a través de la Sevilla Open for Business, sabéis que la oficina de promoción económica de la ciudad, podamos venderlo, e ir por toda España pues diciendo, oiga, una empresa que esté interesada en venir a Sevilla, usted tiene los polígonos y aquí los tiene, y que vea usted la ubicación, los servicios que tiene, el metro cuadrado cuánto vale. Yo creo que eso refuerza ese poder de atracción que tiene la ciudad y por supuesto el poder de atracción que tienen los parques empresariales. Llevamos desde las 12:20 del mediodía aproximadamente ofreciendo un programa especial desde el Parque Empresarial Carretera Amarilla, hoy por hoy desde Serma Sevilla. A la 1:27 saludamos ya también a los oyentes de Radio Sevilla. Nos ha acompañado el consejero Paradela, quien ha explicado esa nueva ley que se aprobaba el pasado día 2 de diciembre, y también Álvaro Pimentel, el delegado de Empleo, Economía y diferentes áreas del Ayuntamiento de Sevilla, también nos ha acompañado en esta edición del programa, al igual que otros muchos invitados. Bien, señores,
¿Se nos queda algo pendiente? Pregunto. Fran Rincón, Eduardo Castro. Bueno, recordar un poco los compromisos que por supuesto tiene el ayuntamiento con nosotros, de la calle Fernández Morube, etcétera, de todo lo que tenemos pendiente, que parece que está en marcha, y me gustaría por lo menos ese tema que lo dijera. Bueno, como sabéis, en este parque empresarial está pendiente el aparcamiento de Roberto Osborne y la urbanización de la avenida Fernández Morube. Están las dos en contratación, terminando los últimos flecos para sacar el pliego de licitación, que esperamos sacarlo. Yo creo que lo vamos a sacar, si no en enero o febrero, en el primer trimestre del año que viene, seguro. ¿Querías comentar algo, Antonio? ¿Perdona? Sí, tenemos obras pendientes de necesidad imperiosa de en torno de 12.400.000 euros. Difícilmente podemos conseguirlo si los presupuestos siguen el ritmo que llevan, donde ahora mismo estamos en torno de 3.400.000 euros los que llevamos conseguido de presupuesto, que se están ejecutando con eficacia por parte de Economía. Nos faltarían hasta 14 millones de euros, que fueron las promesas electorales habidas, nos faltarían pues bastantes millones. ¿Fran Rincón? Sí, efectivamente las necesidades son imperiosas. Yo creo que el equipo de gobierno lo sabe. También tenemos que decir que la comunicación es sumamente fluida con el equipo de gobierno, que siempre nos escuchan. Sabemos que los recursos son finitos, pero desde las asociaciones de los parques empresariales tenemos que solicitarlo porque entendemos que es de justicia. La despedida de Manolo Barea me van a ustedes a permitir que la hagamos en cuestión de segundos. Él va a culminar este programa. La 1:29. Seguimos de inmediato. Todos. Desde luego, hasta luego, pero que habéis tomado posesión de vuestra casa, que está abierta siempre para todos ustedes. Y además, que apoyo lo que ha dicho Álvaro Pimentel sobre el nudo gordiano de la salida de Sevilla Este, porque yo vivo en Santa Clara, en Ópera Carmen, y cada día hay más fluidez, de modo que apoyo totalmente tu tesis, es verdad. Gracias, Manolo Barea, por todo. Nada. Gracias de verdad. En unos instantes vamos con el deporte, venga.